Primera de Samuel, el capítulo 15 y el versículo 22. Ustedes sigan con sus vistas. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró a Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a la casa en Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Oremos para que el Señor nos ilumine y nos enseñe en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias que podemos estar en tu casa. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, que nuestros nombres están escritos en los cielos. Reconocemos, Señor, que estamos ante un gran Dios, soberano, grande, potente. Pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y nos ayudes en nuestras debilidades. Te pedimos por nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, que ellos aprendan de ti, que aprendan el Evangelio, que sigan tus caminos. Recordamos a nuestros misioneros, nuestra hermana Alicia Maitorena, sé con nuestros hermanos en Chihuahua, en España. Bendice tu obra, extiende tu reino. Aún en este día, Señor, en esta ciudad, ten piedad de nosotros, ten piedad de la iglesia. Te pedimos, Señor, que el Evangelio se extienda con poder. Te pedimos asimismo, Señor, que bendigas a los enfermos, a los que están débiles, a los que están cansados, a los que están tristes. Te pedimos, Señor, que este día sea un día de tu gracia y de tu poder para con ellos. Acuérdate de nosotros en estos días, Señor, restáuranos. Visítanos, Señor. Ten piedad de nosotros. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Una de las discusiones entre los teólogos es si Saúl fue salvo o no. El rey Saúl, del cual leemos aquí en estos pasajes de 1 Samuel, ¿fue salvo o no? ¿Fue al cielo a lo último o se fue al infierno? Ahora, por supuesto, Dios es el único que sabe quién es salvo o quién no es. Pero la vida de las personas, lo que hacen a diario, nos da evidencia de su conversión real. En este capítulo, Saúl demuestra ser un hombre codicioso, desobediente y temeroso de los hombres. En otros pasajes vemos y agrega y añade pecado tras pecado. Y es por eso que los teólogos se confunden y piensan: ¿cómo es que el primer rey de Israel, escogido por Dios, hizo esto? ¿Fue salvo o no? Bueno, eso lo vamos a dejar a los teólogos. Pero siguiendo con nuestra serie de la vida de Saúl, esta mañana nos toca estudiar este capítulo de 1 Samuel, capítulo que leímos, 1 Samuel, el capítulo 15. En la primera sección de este capítulo, aprendemos que Dios ciertamente castiga a pecadores. Dios ciertamente castiga a pecadores. Les leo del versículo 1 al versículo 8 y luego me brinco al 18.
Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al ponerse del camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no apiades de él, y mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y a 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ahora ven el versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Dios ciertamente castiga a los pecadores. Ahora, tal vez si hay que aclarar esto del castigo aquí que Dios mandó a los amalecitas, tal vez se nos hace demasiado cruel. Algunos han cuestionado la ética de mandar matar aún a las mujeres, a los niños, aún a los bebés y a los animales, como nos dice el versículo 3. Ahora, si el castigo fue de Dios, fue justo. Si el castigo fue de Dios, por supuesto, fue ético. Como dijo Abraham: el juez de toda la tierra no hará lo que está bien, lo que es justo. Por supuesto que Él hace lo justo, lo ético, siempre. Pero nos va a ayudar a entender este castigo tan severo si tomamos en cuenta que los amalecitas eran unos nómadas salvajes, temidos porque robaban y mataban sin piedad. De eso tenemos mucha evidencia. Según la historia bíblica, los amalecitas atacaron cruelmente a Israel desde que salieron de Egipto. De hecho, los primeros que atacaron a Israel fueron los amalecitas. Atacaron al pueblo de Israel sin ser provocados y asesinaron a los débiles. Nos dice un versículo: porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y atacó la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Leemos también en el libro de Jueces, cientos de años después, otra generación de amalecitas. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y miren lo que hacían, escuchen lo que hacían los amalecitas. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. En este mismo capítulo leemos de Samuel cuando habla a Agag. Vean el versículo 32. Versículo 32, 1 Samuel, el capítulo 15. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Ahora, entre paréntesis, imagínense lo que había pasado un día antes. Todo el pueblo destruido. La esposa, los hijos de Agag muertos a filo de espada. Todo su pueblo, todas sus ciudades, todo destruido. Y viene Agag como solo un hombre cruel, cruelísimo, sin conciencia, sin corazón. Podía estar ese día alegre. Yo me hubiera muerto de tristeza. Bueno, cerrando el paréntesis, dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Así de crueles y severos eran los amalecitas. Y por cierto, ¿se acuerdan de Amán en la historia de Esther? Amán, nos dice la Biblia, que era un agageo, una amalecita. Crueles. Eran los archienemigos de Israel. Crueles. Entonces, ¿no se imaginan
que los amalecitas eran un pueblo pacífico, inocente, y que Israel de repente los atacó. No. Los amalecitas eran unos crueles sicarios que, además de su idolatría, sus adulterios, sus mentiras, sus injusticias, se dedicaban, su vida era atacar, robar, violar a las mujeres, asesinar hasta niños, y todo destruir sin misericordia. Y los padres enseñaban esa tradición perversa a los hijos, generación tras generación. Hacían los amalecitas. Por cierto, otro paréntesis histórico, no sé, a lo mejor es probable. Los judíos dicen que Hitler era una amalecita, descendiente de una amalecita. No sé, pero ese es el tipo de personas. Entonces, fue tanto su pecado que leemos que Moisés dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová tu Dios, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Dios tenía que castigarlos. Ahora, al leer del castigo de Dios, también hay que tomar en cuenta que Dios les dio tiempo para que se arrepintieran. Dios les dio mucho tiempo. De hecho, los eruditos marcan los días de la salida de Egipto hasta los días de Samuel. Pasaron 500 años. 500 años les dio a los amalecitas para que se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Algunos sí. Por 2 Samuel 1 sabemos que quedaron algunos amalecitas y algunos de ellos emigraron a Israel. Pero a lo último, no podemos cuestionar la ética de Dios en mandar destruir a los amalecitas, junto con los bebés y los de apecho y los animales. Porque Dios es justo. Dios es perfecto, santo. No podemos alegar contra la condenación de ese pueblo pecador. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es nuestro problema? El problema no es la ética del caso en sí. El problema es que como hombres, como humanos, nos hemos hecho a la idea de un Dios a nuestro parecer. Nos hemos hecho a la idea de que el Dios de la Biblia se debe modernizar ahora. Se debe de civilizar como nosotros. No tiene que castigar el pecado así, menos con la muerte y la muerte eterna. Queremos un Dios que no castigue con la muerte a los asesinos. Queremos un Dios que no castigue con la muerte a los adúlteros, a los homosexuales, a los ladrones, a los mentirosos, a los hijos desobedientes, rebeldes. Queremos un Dios que no castigue con la muerte a las esposas insumisas y a los esposos ásperos. Pero además, nuestro problema es que queremos nosotros creer la primera y gran mentira del diablo. ¿Cuál fue la gran mentira del diablo? ¿Se acuerdan? Le dijo a Eva: no moriréis. No te va a pasar nada. No van a morir. Y nosotros queremos creer esa mentira. Nos conviene creer esa mentira, que Dios no nos va a castigar y no nos vamos a morir. Que Dios no nos va a castigar con la muerte, menos con el infierno eterno. Pero hermanos, estos versículos de 1 de Samuel 15 nos comprueban que Dios no es como nosotros. Él es sumamente santo, sumamente justo, estricto, y que ciertamente castiga a pecadores. Al leer la Biblia nos damos cuenta de esto. Desde el principio Dios es tan santo, tan justo. Él tuvo que mandar al diluvio, donde murieron muchos más hombres, mujeres, niños y de apecho y animales que en esta historia. Millones murieron en el diluvio. Dios es tan santo, tan justo, que mandará al infierno a muchísimos más. Dios ciertamente castiga a pecadores. La segunda sección del capítulo nos confirma esta verdad y nos enseña que Dios requiere una obediencia completa y perfecta. Vean el versículo 7. Dios requiere una obediencia completa y perfecta. Les voy a comenzar a leer desde ese versículo. Versículo 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a fila de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo:
me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y y dio la vuelta. Y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es de que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerras hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Agag, rey de Amalec, he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y él prestará atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl obedeció, pero obedeció a medias. Sí atacó a los amalecitas, destruyó y derrotó, y todo conforme se le dijo, pero no mató a Agag, el rey. Y por codicioso no quiso destruir lo mejor del ganado. Nos podemos imaginar la escena, nos podemos imaginar la historia. Samuel llega muy temprano, después de haber orado toda la noche, nos dice el pasaje, llega muy temprano al campamento de Saúl y escucha a las ovejas: ve. ¿O cómo hacen las ovejas? Así el niño, ve. Y escucha a las vacas: mu, mu. Saúl sale muy alegre, dale la bienvenida, muy contento, ha cumplido la misión según él. Pero Samuel le dice: pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Saúl, para excusarse por supuesto, dice: el pueblo trajo el ganado, lo mejor del ganado, para sacrificarlo a Dios. Ahora, la mayoría de los comentaristas, y yo estoy de acuerdo, creen que mintió Saúl. Y aunque no hubiera mentido, aunque no hubiera mentido que por codicia él quiso el ganado, el pueblo quiso el ganado, cuando los judíos sacrificaban a Dios, parte de la carne del animal sacrificado era para ellos. Les convenía a ellos esos sacrificios porque parte iba a ser para ellos. Por supuesto, no tenían excusa aquí. En cuanto al rey Agag, Dios no había ordenado eso, sus instrucciones eran otras. Y el punto, hermanos, es que Dios es tan santo, tan perfecto, tan estricto, tan justo, que requiere una obediencia perfecta y completa. Ahora, esta sección de Samuel es muy importante y nos enseña unas lecciones que debemos de poner atención. En primer lugar, obedecer a Dios es mejor que cumplir con ritos religiosos. Se fijaron el versículo 22, es tremendo. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sacrificar a Dios con una obediencia parcial no sirve de nada. A lo último, cumplir con la religión sin la devoción de la obediencia no sirve de nada. Al salir del culto esta mañana, usted no me puede decir: ¿sabes qué, Paco? No voy a venir a la iglesia el próximo domingo porque voy a ir al juego de la Serie del Caribe para repartir folletos. Espérate. El próximo domingo no vas a venir a la iglesia porque vas a ir al juego de la Serie del Caribe. ¿Hay juego de la Serie del Caribe el próximo domingo? Ni sé. ¿No? ¿Cuándo? Bueno, ahora.
Paco, no voy a ir a la iglesia a la tarde porque tengo que ir al cine de la Caribe. Voy a repartir folletos. La palabra de Dios requiere que nos congreguemos en su casa. Nos dice que nos debemos de cuidar de no hacer nuestra voluntad en su día santo y que no andemos en nuestros propios caminos. Dios no se va a complacer con nuestros sacrificios, con nuestras obras, si son excusas para no obedecerlo. Ahora, en segundo lugar, también aprendemos de estos versículos que obedecer parcialmente a Dios es como rebelión y obstinación. Obedecer parcialmente es como rebelión y obstinación. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. No hacer exactamente lo que Dios manda, no obedecer su palabra exactamente como Él dice, es rebelión, obstinación. Hay que tomar en cuenta aquí al leer este versículo, el versículo 23, que adivinación aquí se trata de la adivinación de los brujos, las brujas. Obedecer a medias para Dios es un pecado tan grave como la brujería. Un pecado tan grave como la idolatría. Y aquí Dios se va a la raíz de la desobediencia. Desobedecemos a Dios por pura rebeldía y obstinación. No queremos hacer su voluntad por terquedad. Encaprichados en hacer nuestra voluntad. No queremos cambiar. Eso, hermanos, es la peor idolatría porque es autoidolatría. Nos hacemos ídolos de nosotros mismos, nuestros gustos, nuestros placeres, nuestros deseos, nuestros planes, en vez de obedecer a Dios. ¿Y saben qué pasaban con los brujos? ¿Saben qué pasaban? ¿Cuál era el mandato de Dios para con los brujos? Para con los idólatras. ¿Saben ustedes qué pasaba con ellos? La muerte. Rebelión, obstinación. Merecía la muerte. Si usted obedece a medias a Dios, si usted obedece parcialmente a Dios, si usted viene a la iglesia el domingo, pero durante la semana hace lo que se le da la gana, ignorando los mandamientos de Dios, deshonrando, no honrando a sus padres, no obedeciéndoles, no siendo sumisas a sus esposos, no amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, entonces para Dios usted es un rebelde, un obstinado y merece ser castigado por tanta hipocresía de cumplir con cierto rito, religiosidad, de venir el domingo. Pero la semana, ¿qué? Ahora, la tercera sección del capítulo nos enseña que Dios desecha a los que le desobedecen, temiendo más a los hombres que a Él. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Saúl al último era un hombre conforme al corazón de los hombres. Temía al pueblo, quería agradar a la gente, al pueblo. El pueblo quiere el ganado, el pueblo quiere lo mejor del ganado. No hay problema, está bien que el pueblo se lo lleve. Saúl desobedece a Dios. En vez de detener al pueblo y decirle: no, Dios nos mandó destruir todo. Sí, hay que hacer lo que el pueblo dice. Y notaron su falso arrepentimiento. Quiere adorar a Dios, pero ¿por qué quiere adorar a Dios? ¿Por qué quería hacer ese servicio, ese culto? Versículo 30. Él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Eso es lo que quería. Temía al pueblo, quería la honra del pueblo. Y hermanos, este mal, este gran pecado nos aqueja a todos. Tememos más a los hombres que a Dios. Preferimos la gloria y la honra de los hombres que la gloria y la honra de Dios. Ven conmigo, Juan. Nuestro Señor Jesucristo dijo esto.
La misma lección. Juan capítulo 5 y el versículo 44. Juan, el capítulo 5 y el versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros. No buscáis la gloria que viene del Dios único. Ese es el problema. Ven el capítulo 12 y el versículo 42. Juan, el capítulo 12 y el versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, el problema con esto, hermanos, es que los hombres no quieren obedecer la palabra de Dios. Al temer a los hombres, al querer hacer lo que los hombres quieren y honrarlos a ellos, no haremos lo que Dios quiere. Lo que va a pasar es que lo vamos a obedecer a medias. Si seguimos a la gente de hoy en día, al pueblo de hoy en día, al mundo de hoy en día, vamos a tener que aceptar el aborto provocado. Es lo que el pueblo quiere hoy. La mayoría quiere esto de amor libre. El materialismo, la codicia del día, el entretenimiento vano, el libertinaje. Y al rato aquí en México va a ser como en Estados Unidos, hasta el matrimonio entre homosexuales. Porque el pueblo lo quiere. Eso es lo que quieren. Si vamos a seguir lo que la gente dice, para allá vamos. Ahora, por supuesto, hermanos, el gran problema es que temiendo a los hombres, honrando a los hombres, estamos diciendo que los hombres son más importantes que Dios. Estamos diciendo que Dios no merece todo nuestro amor, toda nuestra adoración. Al último estamos diciendo que la gloria del hombre es más importante que la gloria de Dios. Y es por eso que Dios desechó a Saúl. Y es por eso que Dios desecha a toda mujer y a todo hombre, a todo joven y todo niño que teme más a los hombres que a Dios mismo. Después vamos a continuar con la historia. Ver un breve comentario histórico antes de las lecciones prácticas. Dios le mandó a Saúl destruir a todos los amalecitas. Saúl obedeció a medias. ¿Saben cómo murió Saúl? 2 Samuel capítulo 1 nos dice que lo mató un amalecita. Lo mató un amalecita. Ironía histórica, coincidencia, yo diría la providencia de Dios. Triste y trágica la vida de Saúl. Terminemos con algunas lecciones secundarias del pasaje, algunas exhortaciones de lo que hemos visto. En primer lugar, aprendemos de este pasaje que Dios vindica y cuida a su pueblo. Amén. Dios vindica y cuida de su pueblo. Dios castigó a los amalecitas porque se había levantado contra su pueblo. Dios dice en un pasaje de los profetas, creo, el que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Iba tras la iglesia persiguiendo al pueblo de Dios, pero el Señor lo detiene y lo confronta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el libro de Apocalipsis leemos una y otra vez de cómo Dios vengará la sangre de los mártires de su pueblo. Como iglesia, como pueblo de Dios, podemos estar seguros que Dios nos protegerá, nos ayudará y castigará a todo aquel que se levante contra su pueblo. En segundo lugar, aprendemos de este pasaje de 1 Samuel que no le debemos echar la culpa de nuestro pecado a otros, pero que debemos de aceptar nuestra responsabilidad personal. Quiero que vean el versículo 9 una vez más. 1 Samuel, capítulo 15 y el versículo 9. Y Saúl y el pueblo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir. Y Saúl y el pueblo. Ahora vean el versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para
¿Quién fue? Fue Saúl también. Fue Saúl. Pero es que el pueblo fue. Yo no. El pueblo. No, es que, dice usted, la culpa la tienen mis padres. Ellos me exasperaron, ellos me provocaron, ellos tienen la culpa. No, es que mi esposo tiene la culpa. Él me provocó a gritar, él tiene la culpa. No, las hormonas de mi juventud son las hormonas, hermano. Ellos tienen la culpa, las hormonas. No, es que mis amigos me invitaron y mis amigos, unos hasta como Adán le echan la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. No, por supuesto que no. Nosotros pecamos, aceptemos la responsabilidad, arrepintámonos de verdad. En tercer lugar, aprendemos de este pasaje, hermanos, que todos nosotros estamos bajo la condenación de Dios. Todos nosotros estamos bajo la condenación del castigo de Dios. Si Dios castiga a pecadores y nosotros somos pecadores, entonces estamos bajo su condenación. ¿Siguieron la lógica? Si Dios castiga a pecadores y nosotros somos pecadores, entonces nosotros estamos bajo la condenación de los amalecitas también, del mismo castigo. Si Dios requiere una obediencia completa y perfecta, entonces nosotros también estamos bajo la condenación. Si Dios requiere una obediencia completa y perfecta y nosotros no obedecemos a la perfección, entonces nosotros estamos bajo la misma condenación. Porque ¿quién de nosotros vivió en la perfección la semana pasada? ¿Quién de ustedes no pecó la semana pasada? Todos fallamos, todos pecamos. Nos enojamos la semana pasada, gritamos, tuvimos malos pensamientos, dudamos hasta de Dios la semana pasada, criticamos al vecino, al amigo y hasta hermanos. No llegamos puntualmente a la iglesia, no leímos la Biblia, no oramos, no adoramos a Dios en nuestras casas. No venimos preparados con el fervor y la devoción que Dios se merece. ¿Quién de nosotros no ha pecado así? Todos pecamos, todos los días. Y no exagero que todas las horas, y todos los minutos y todos los segundos. Necesitamos, hermanos, un Dios que nos perdone. Necesitamos perdón continuamente, todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos. Necesitamos de alguna manera obtener una obediencia perfecta, si no estamos perdidos. Es por eso que Cristo vino al mundo. Amén. Es por eso que vino y se sometió bajo la ley. Vivió bajo la ley y obedeció la ley a la perfección. Obedeció a Dios completamente y perfectamente en nuestro lugar. Es por eso que Dios nos puede perdonar. Es por eso que Dios nos puede declarar justos, inocentes. Como dice San Pablo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pues la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Esa es nuestra esperanza. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias, que un Dios tan santo, tan estricto, tan perfecto, tan justo nos puede recibir. ¿Por qué? Por la obra completa y perfecta de Cristo. No la de nosotros, no nuestros méritos. Por eso cantamos en la iglesia y le alabamos a Él, porque su sangre continuamente nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1. Por eso podemos salir de esas puertas con esperanza. Soy un pecador, pero tengo un gran Salvador. Él me va a recibir a mí. También aprendemos de este pasaje que debemos de temer más a Dios que a la gente. Nuestra religión se trata de obedecer a Dios, temer a Dios, no de agradar a la gente. A la gente no le va a gustar un culto tan conservador.
La gente quiere música movida, actividades emocionantes, banderolas y danzas. Y algunos dicen, la gente se va a ir así, no va a venir a la iglesia así. Los jóvenes no van a ir a una iglesia así. Pero, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Como dice San Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hacemos todo en esta iglesia, en nuestra familia, para la gloria de Dios, que es lo que le agrada a Él. Tememos a Dios más que a los hombres. En quinto lugar, aprendemos de este pasaje que lo que Dios quiere es obediencia. La cristiandad, lo último, es obedecer a Dios en todo lo que nos dice. Aún el Evangelio nos dice, hecho es obediencia a la fe. Tenemos que obedecer el mandamiento de arrepentirnos y creer el Evangelio. Como dice el himno, obedecer cumple a nuestro deber. La cristiandad no es una decisión ya. La cristiandad es tener a Cristo como nuestro Salvador, el Señor y amo de nuestras vidas, a quien obedecemos por amor y para su gloria. En sexto, penúltimo lugar, aprendemos que debemos orar por las autoridades aunque sean malas. Samuel oró por Saúl, aunque sabía que iba mal, aunque sabía que iba a ser desechado, pero de todas maneras oró por él toda la noche. San Pablo nos escribe, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 1 Timoteo 2. ¿Saben quién era el emperador en ese tiempo? ¿Alguien lo dijo? Fuerte, fuerte. Nerón. Hay que orar por él. La semana pasada me preguntaron que si iba a pagar la tenencia. Voy a orar por el gobernador. Voy a orar por el gobernador, por el Congreso, por las autoridades que están sobre nosotros. Si el gobierno, la autoridad dice algo, si el gobierno, la autoridad está donde está, es porque Dios las ha puesto sobre nosotros. Oremos por ellos. En séptimo lugar, aprendemos de este pasaje que debemos de conocer y creer en el Dios de la Biblia. Debemos de conocer y creer en el Dios de la Biblia. No debemos de crearnos un Dios de nuestra imaginación, a nuestra conveniencia, a nuestro parecer. Es un Dios falso, es un ídolo. Solo si crees en el Dios de la Biblia serás salvo. Solo si crees en el Dios de la Biblia vivirás conforme a la realidad. Solo si crees en el Dios de la Biblia le vas a adorar como Él se lo merece. Oremos.